Vamos a realizar un dibujo en perspectiva cónica, inspirándonos en el sistema de la homología, para que se vea, se comprenda bien la relación entre los dos. Este es un ejercicio típico de selectividad, algo antiguo, y aparecen en él varios elementos. Lo primero que podemos ver a la izquierda es una representación diédrica, porque está en dos caras, siendo esta la planta y este el alzado, donde se representa este obelisco. También, si os fijáis, tenéis la planta representada aquí abajo, a la misma escala que en la representación diédrica, por lo tanto, no hay que hacer ninguna modificación de escala. Otros elementos que tenemos son el punto de vista, que en la homología equivale al origen o el centro de homología. La línea de horizonte, que en la homología equivale a lo que hemos llamado RL', y la línea de tierra, que en homología equivale a lo que hemos llamado LG. Tenemos desde el punto de vista, desde RL' hasta el eje, aquí sabremos la altura del punto de vista. O sea que si quisiéramos representar RL, pues tendríamos que representarlo a esa misma altura llevando una recta paralela. Eso sería la comparación con los dos sistemas y procedemos de la misma manera. Primera parte. Identificamos dos rectas del objeto que vamos a representar. Una, por ejemplo, aquí, y la vamos a prolongar hasta el eje o hasta la línea de tierra, como quieras llamarlo. La vamos a llamar, por ejemplo, R, y esta igualmente la vamos a prolongar por la línea de tierra. Estas van a ser, por ejemplo, R y esta S. En el encuentro con la línea de tierra, que sería equivalente al eje, puesto que las rectas homólogas se cortan en el eje, podríamos trazar su homóloga, lo que pasa es que no sabemos en qué dirección. Por lo tanto, vamos a trazar la paralela a una de las rectas paralelas a R y la vamos a pasar por V hasta la línea de horizonte. Prolongamos un poquito la línea de horizonte en los dos sentidos y trazamos de nuevo la paralela, pero esta vez a la recta S, también pasando por V. Aquí vamos a tener una nomenclatura nueva que corresponde con lo que llamamos en perspectiva cónica los focos, y se representan por la letra F1 y F2. La homóloga de S, S', por lo tanto, si la línea de horizonte hemos dicho que representa a RL', S' irá a su encuentro hasta la paralela que hemos trazado desde V, es decir, hasta F1. Desde este punto hasta F1. Y del otro punto igual a F2. A continuación, este punto lo vamos a llamar 1, puesto que toca la línea de tierra o el eje o el plano del cuadro, va a ser equivalente a su homólogo 1'. Puesto que 1 está en la recta paralela a S,
lo podemos llevar al punto F1. Lo unimos con F1 y de la misma manera lo unimos con F2. Y ya vamos a tener los homólogos de todos los puntos trazados. Si aquí tenemos el 2, por ejemplo, y aquí tenemos el 3. El 4, este punto no nos interesa demasiado, ya que si estamos mirando desde V, va a quedar tapado, no lo vamos a ver. Y en todo caso se deduce la construcción de los otros, porque aquí vamos a tener el homólogo 3', aquí tendremos ese 4 que hemos dicho y aquí tenemos el homólogo de 2. Si unís, veis que esos puntos deberían estar, si está bien trazada la construcción, deberían estar unidos con V. Aquí he cometido yo un pequeño error. 2 con 2' debería venir también a V. ¿Está bien? Y 3 con 3' debería venir aquí a V también. A veces un pequeño error de trazado, ¿ves? Por una desviación en los focos, pues ya te genera este tipo de errores. Pero bueno, simplemente es una comprobación que podemos hacer para comprobar la exactitud de nuestro trazado. A continuación tenemos un elemento en la base que podemos definir igual mediante la unión de dos diagonales, que serían las diagonales de la primera figura. Vamos a volver a esta representación diédrica de la figura. Como veis, está formada por tres cuerpos. El de abajo sería un paralelepípedo, lo voy a representar aquí. El de abajo tendríamos un paralelepípedo, es decir, esta representación equivaldría a, como veis en el dibujo, a esto. Y cada uno de los elementos pues se corresponde con una parte. Primero tendríamos este que sería un poquito más grande, ¿verdad? Sería la base. Así todo del tamaño, a ver. A continuación tendremos otro elemento que sería, que iría superpuesto y sería esta pirámide truncada. Tenemos aquí, vamos a hacer un poquito mejor. Sería por aquí. Y arriba del todo pues tendríamos una pirámide. Esta sería la pirámide. Esto lo podríamos quitar para no confundir. Esta sería la pirámide truncada y este sería el paralelepípedo. Y unidos los tres, pues generarían la forma que vemos en la base, que sería esta de aquí. Bueno, siguiente elemento que tenemos. Tenemos que situar las alturas. Las alturas, es decir, ya sabemos la base, cómo plantearla, pero no sabemos qué altura tienen los distintos elementos. Fijaros que tenéis un objeto, un punto 1, toda una arista, imagínate una arista como esta, que está pegada al plano del cuadro. Si lo vemos en el dibujo, para hacernos una idea, tenemos un objeto así. Este sería el plano del cuadro. El plano del cuadro. Y aquí tenemos un volumen cuya arista está pegada. Eso quiere decir que lo que nosotros vamos a ver, fíjate, desde el punto de vista, si trazamos aquí desde el punto de vista dos rayos, vamos a ver esa arista en lo que llamamos su verdadera magnitud. Otra será más pequeña, porque, por ejemplo, si uniésemos los puntos de esta que está detrás con el punto de vista de la misma manera, fijaros que lo que resultaría en el plano del cuadro, si esto viniera aquí, pues sería una arista en representación más pequeña. Por lo tanto, todo lo que está pegado al plano del cuadro aparece
en su verdadera magnitud. Volviendo al dibujo, entonces vamos a identificar las alturas. Aquí en este dibujo que tenemos nuestra representación, tendremos, vamos a marcarlo aquí, vamos a marcarlo aquí, ahí, una altura aquí, otra a continuación y otra a continuación. Primera, segunda y la tercera. Las vamos a denominar a su vez H1, H2 y H3, siendo este el vértice del cono. Vamos con H1, la primera altura que corresponde al paralelepípedo que está en la base. Puesto que es una altura real, no tenemos que transformarla, la cogemos simplemente con el compás, la llevamos aquí. Primero, tal vez más convenientemente, marcaríamos esta altura hacia arriba y ahora ya, con la medida que hemos tomado con el compás o la regla, como se quiera, pues trasladamos aquí una altura real. Esa altura, puesto que está formada por es la de el paralelepípedo cuyas aristas son paralelas entre sí, podemos por lo tanto prolongar desde este punto a F1 y a F2. Iremos obteniendo las aristas del cuerpo. Hacia arriba aquí, desde los puntos 3' y 2' para arriba. Y podemos ahora ir señalando más grueso los elementos que van siendo definitivos del dibujo. Hay que acordarse siempre de utilizar un lápiz, un portaminas, con una mina de 2H, por ejemplo, para los trazados de construcción y una mina de 2B para los trazados definitivos, de esa parte del dibujo que vamos terminando. Seguimos. Otro de los elementos que queremos representar es la altura total, H3, la altura del vértice. Tenemos la base del vértice, tenemos aquí la base, pero no sabemos la altura total que va a alcanzar, porque puesto que ese punto no está en el plano del cuadro, pues tendremos que inferirlo de alguna manera. Así que llevamos desde la base una línea, que es donde vamos a poner sobre la cual vamos a situar el vértice. Y ahora, para saber la altura real, lo que hacemos es prolongar el origen de la altura con F1 hasta la línea de tierra, como si pasásemos un plano perpendicular al suelo o vertical que intersecara el plano del cuadro y allí se prolongase o se proyectase la altura real de este obelisco. Entonces, desde F1 prolongamos pasando por la base, levantamos y ahí tomamos nuestra altura real, es decir, H3. Con el compás vamos aquí a medir H3, tomamos esa altura de H3 y la llevamos aquí a esta línea donde hemos dicho que se construye la verdadera magnitud de la altura proyectada. Ahora tendremos que volver desde ese punto a F1 al encuentro de la vertical que hemos trazado a partir de la base del obelisco. Es decir, venimos desde este punto y vamos aquí. Bueno, como ya tenemos un punto de vista,
V entre paréntesis, vamos a llamar a este punto, en vez de V, mejor, para que no se confunda nadie, vamos a llamar mejor A de altura. Por lo tanto, ese punto A lo tendremos aquí. Tenemos aquí nuestro punto A, que tendremos que unir a su vez con varios elementos de la base que no conocemos. Segundo elemento cuya altura vamos a representar la pirámide truncada. Esta pirámide truncada tiene una determinada altura que es H2. Primero, la base de la pirámide, que no la tenemos. ¿Cómo la hallamos? Prolongando las líneas interiores, igual que hemos hecho antes. Solo está suficiente. Y esa línea, puesto que también es paralela a la que hemos trazado en un principio como R, llevarla hacia F2. Aquí ya obtenemos este punto que podemos unir igual igualmente con F. Veis que según el instrumento de trazado sea más o menos preciso, pues se van acumulando ciertos errores. Y desde ahí levantamos. Aquí podemos llevar nuestra altura real, que sería medida con el compás, la equivalente a H2, y podemos medirla en el centro, donde está el eje. La llevamos a esta línea de las verdaderas magnitudes, que a su vez se unirá con F1. Y ya tendremos aquí una altura prolongada aquí. Este punto que vemos, vamos a marcar, vamos a tener una altura desde esta base hasta aquí, vamos a partir desde este punto, y otra desde esta base a aquí. A continuación, esa línea la unimos de nuevo, este punto, vais a ver, lo unimos de nuevo con F2. Y aquí vamos a tener, uniendo también este con F2, el siguiente punto de la altura, que por aquí. Ya tenemos todos los puntos que necesitamos para determinar este obelisco trazado en perspectiva cónica. Por lo tanto, unimos con el paralelepípedo ya con un lápiz blando, 2B o HB, el resto de los elementos. Este es el trazado en perspectiva cónica de un obelisco cuyas proyecciones diédricas se ofrecen en el problema, asimismo con el punto de vista, línea de horizonte y línea de tierra.